son tan amables en el libro de los Hechos. ¿Qué capítulo vamos a estar iniciando en esta tarde? El capítulo 10. Qué bueno. Capítulo 10 de Hechos. Y en este capítulo vamos a encontrar Hechos capítulo 10. Y en mi mente ha habido ¿qué hacer con todo el capítulo? El capítulo es un todo, hablando acerca de Cornelio. Pedro siendo esa llave que abre la puerta para que el pueblo judío reciba también el evangelio. Así que el Señor nos ayude para que podamos sacar el provecho debido, que la aplicación sacada también sea aplicada a nuestros corazones, a nuestras vidas. Vamos a leer hasta el versículo 20 del capítulo 10 de Hechos. Capítulo 10 de Hechos, versículo del 1 al 20, dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Miren las cualidades de este hombre. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba desde donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Quiere decir que esto era alrededor de las 12 del mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo delante de lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían enviado por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron
si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo les he enviado. Vamos a orar. Señor, una vez nos acercamos a ti para rogarte, Señor, que te apiades de nosotros y que nos ayudes, Señor, a vivir de una vida, de una manera que te agrade a ti. El texto, Señor, que estamos por meditar, Señor, nos enseña que muchas cosas, Señor, el mensajero aún tenía atado en su corazón sus raíces con las cuales él había sido crecido. El recipiente del mensaje del Evangelio también era un hombre que, aunque había sido instruido en toda la ley, tenía todo el banquete servido, la mesa estaba servida, pero aún faltabas tú. Y eso, Señor, podría ser el caso de alguno de nosotros, que entiende quién es Dios, que entiende todas las implicaciones que el Evangelio tiene. Y es muy probable, Señor, que aún falte Cristo en su vida. Por favor, te rogamos que nos ayudes a todos. El que escucha te necesita y el que habla te necesita más. Y que en conjunto, Señor, y en resumen de todo lo que nosotros estamos haciendo, lo único que nosotros queremos es vivir delante de ti de la manera en la que tú nos ordenas vivir. Que tú recibas gloria, que tu nombre sea exaltado, Señor, y que al final de esta reunión, Señor, podamos ser animados, consolados, exhortados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir delante de ti de una manera justa, digna del Evangelio. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo nosotros oramos. Amén. Esta tarde continuamos con el estudio del libro de los Hechos, como ya se dieron cuenta. Y ha sido de mucho ánimo, de un profundo ánimo, ver cómo la iglesia ha ido tomando forma desde el capítulo 1 de Hechos. El Señor prometió allá, Hechos 1:8, y que iba a derramar su espíritu, lo cual sucedió, capítulo 2. Dios, en su plan soberano y eterno, estableció un lugar donde sus redimidos se iban a juntar, donde su presencia se hace manifiesta de una manera muy particular cuando sus hijos se reúnen. Y se reúnen obviamente para llevar a cabo a lo cual nosotros hemos sido convocados, y es para venir y dar gloria a su nombre. Su palabra ha de ser abierta en los lugares donde la gente o la iglesia se reúne.
Y me llamó la atención mientras yo leía, porque consideré que leer todo el capítulo eran 48 versículos que nos iban a tomar más tiempo, pero me llama la atención que el resumen de todo, el mensaje del capítulo 10 se resume en los versículos 34 y 35, pero para llegar ahí es como si vamos a ir a ver un partido de fútbol y alguien ya sabe de antemano cuál va a ser el marcador. Yo no me quiero perder el partido, así que no me lo digan, no me digan cómo quedó. Para poder llegar a esos versículos 34 y 35 suceden una serie de eventos. Está este hombre sentado, está, quién sabe cómo estaba, pero está Cornelio. Está en una ciudad llamada Cesarea. Este hombre tiene a su cargo a 100 hombres. Este hombre es un gentil por lo que nosotros vemos. De hecho, su nombre le compromete, pone de manifiesto cuál es su nacionalidad o cuál es su raíz en cuanto a su ciudadanía. Entonces mi intención en esta tarde es que veamos juntos, y si leemos con detenimiento, el capítulo 10 se trata de un solo tema. Es la inclusión del pueblo gentil a la iglesia de Cristo. Y en la iglesia de Cristo suceden muchas cosas. Dios en su plan soberano estableció un lugar donde sus redimidos se juntan, en donde su presencia se hace manifiesta, como ya dije, y en especial para llevar a cabo la salvación de las almas que Él de antemano ha preparado para su propia gloria, en donde su evangelio es predicado, donde los ojos del entendimiento son abiertos a la luz admirable de que es Jesucristo, pero que dentro de todo eso suceden milagros, suceden sanidades. De hecho, también suceden persecuciones, pero Dios habilitando a sus hijos a través de su Espíritu Santo para llevar a cabo todo esto. Esa es la iglesia naciente, esa es la iglesia que nosotros tenemos en el día de hoy. El Evangelio ha sido predicado en Jerusalén. Ese evangelio ha cruzado las fronteras por causa de la persecución que explotó cuando Esteban fue muerto. Ahora ha llegado a Samaria y ahora está llegando hasta lo último de la tierra. Y para la mente de un judío era, ¿cómo es si nosotros somos el pueblo escogido de Dios? Era su jactancia. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros somos descendientes de Abraham, somos judíos. ¿Cómo es que el evangelio va a alcanzar hasta lo último de la tierra? Y lo último de la tierra tiene que ver con el pueblo gentil. Los que habían sido alcanzados en Jerusalén eran judíos, estos fueron dispersos, y aquellos que representaban poco interés o eran rechazados ahora también han sido alcanzados. Los samaritanos, ¿se recuerdan? Hemos visto esto ya un par de semanas atrás. Así que esta tarde nos acercamos al capítulo 10, en donde encontramos este evento monumental de la palabra, del registro de la palabra de Dios, que nos muestra de cómo Dios a través de Jesucristo abre las puertas de la iglesia para que usted y yo entremos, el mundo gentil. No sé si lo que voy a mencionar, pero he visto gente que no es de sangre judía queriendo actuar como un judío, vestirse como un judío, hacer tradiciones como si fueran judíos. Eso es imposible. Usted y yo somos latinos, nos lo dice nuestro semblante.
Y Dios tenía un plan para usted y para mí. Y la llave que Dios usó, como dijimos la semana anterior, es Pedro. Pedro, aquel que tiene la voz cantante dentro de los apóstoles, dentro del grupo, es el que se para y el Espíritu Santo es derramado y él es el que se para delante de los concilios y es el que se para delante de la cárcel y es el que va ahí con la voz cantante. La iglesia fue fundada en el día del Pentecostés, se había expandido en Jerusalén, se había expandido en Judea y en Samaria. Gente había sido salva a lo largo de esas regiones. Avivamientos habían ocurrido y de manera particular en el ministerio de Felipe, junto al mar, se recuerdan, Pedro y Juan y los demás apóstoles han estado predicando el evangelio. Pedro ha sido esta voz sonante, predicador para los incrédulos y maestro para los santos. Pedro capturó nuestra atención la semana pasada, siendo usado por Dios para llevar a cabo su plan. En el capítulo 9 vimos la semana pasada de que él no fue solamente alguien que predicó a multitudes, sino que también tuvo esa cercanía de la predicación del evangelio y lo hizo también de manera individual, va a Lida, en donde se encuentra con Eneas postrado en cama por 8 años, y ahí está el Señor, levanta a Eneas a través de Pedro. Dios lo hizo todo, y dijimos la semana pasada, el poder de Dios no radica en ninguno de sus instrumentos, radica en el mismo Cristo. Luego lo vemos moverse hacia Jope. En Jope hay una mujer que ya está muerta, al parecer 2 días de haber fallecido, y esta gente actúa, llaman a Pedro y Dios nuevamente realiza otro milagro resucitando a Dorcas. Todo eso está sucediendo a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Y concluíamos que todas esas obras divinas tenían un propósito y eran dar a conocer a Dios. Muchos eran salvos, muchos creían en el Señor al final de cada evento, al final de cada uno de esos milagros. Ahora, este hombre está a punto de dar un giro, está a punto de girar nuevamente esa llave. Las puertas del evangelio están a punto de abrir sus puertas para el mundo gentil, lo cual le incluía a usted y a mí. Y Pedro, quien ha sido un hombre criado a lo largo de su vida con estas tradiciones judías, alineado con el legalismo, orgulloso de ser un judío y que de alguna manera se había mostrado intolerante para los que no son de su descendencia, quien él mismo los consideraba como impuros, como indignos, los samaritanos, los gentiles. Él los ha considerado a lo largo de su vida religiosa, los ha considerado como contaminados y como sucios. Ese mismo hombre es usado por Dios y las puertas de la salvación se abren de par en par. Y nos muestra a través de este hombre, Dios, que para Él no hay acepción de personas, y aquí podríamos nosotros empezar con un principio. A veces nosotros tenemos algunos conceptos de tal o cual persona y tendemos a decir, no, pero es que él no va a creer, no, pero es que él no va a prestar atención, no, pero es que por más que yo leía, o sea, podemos argumentar de esas cosas. O podemos pensar de que porque alguien tiene un trasfondo diferente al nuestro también. Pero hermanos, usted y yo no sabemos quiénes están en la mente de Dios y en el plan de Dios. Nuestra labor es predica el evangelio. Predica el evangelio. Dios ha ido preparando el corazón de Pedro. Llegó a los despreciables samaritanos,
La semana pasada, se recuerdan, terminamos en el capítulo 9, versículo 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un Simón curtidor, y esto llama poderosamente la atención. ¿Por qué? ¿Quién era este Simón curtidor? Este hombre trabajaba con animales muertos, y para un judío eso era denigrante, era rechazable. Este hombre trabajaba con pieles de animales, lo cual nos dice a nosotros que trataba con la carne de animales muertos. Eso de por sí ya era cuestionable para un judío o digno de ser rechazado. Trabajaba con pieles de animales. Lo que eso significaba es que era rechazado con la tradición judía porque tenía contacto con la carne de animales muertos, de manera que un judío religioso no tenía nada que ver con este hombre. Y lo que sucede es que Pedro se queda en su casa y empieza el Señor no solamente a preparar la mente de Cornelio allá, sino también empieza a preparar la mente y el corazón del mensajero, quien es Pedro. Y obviamente la Escritura nos muestra después de varios años que los prejuicios de este hombre fueron derribados por el Señor, fueron destruidos, fueron aplastados por el Evangelio. Mientras tanto, todavía había una barrera la cual había que derribar entre los judíos y entre los gentiles. Eso tenía que suceder en el nuevo pacto. El orden de Dios era que los dos grupos tenían que hacer un solo grupo. Y Pablo dice en la carta de él mismo a los Efesios, en el capítulo 2, él habla de un nuevo hombre. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí está el Señor llevando a cabo su plan. Esa pared entre estos dos grupos era tal y tan sucio, los consideraban, que si usted quería darle leche a un gentil o a un judío, si usted como gentil quería darle leche a un judío, el judío se lo rechazaba. Si usted había sido quien había ordeñado ese animal para sacar la leche. Para el judío no le era permitido tomarla según su tradición y según su linaje. Entonces el judío tenía que asegurarse de dónde esa leche venía. Esa era la separación que existía entre el judío y el gentil, entre estos dos grupos. El pan, el aceite. Los judíos nunca comían con gentiles. Si un gentil era invitado a una casa judía, este judío tenía que asegurarse que si un gentil había utilizado un utensilio, ese utensilio tenía que ser purificado con agua y con fuego. Esa era la barrera que existía. ¿Quién preparó los alimentos ahora acá para nosotros? No estamos ahí. No estamos ahí. Esa era la pared que existía entre estos dos grupos. Había que purificar las cosas que un gentil tocaba y había que pasarla por agua y por fuego. Cualquier artículo que un gentil usaba era considerado como impuro. Por ejemplo, la madera producida en los lugares donde estos gentiles adoraban a sus falsos dioses tenía que ser quemado, aquello que había sido fabricado de aquella madera. La ropa que una vez era producida por un gentil tenía que ser quemada también. O sea, que había, ¿se imaginan el nivel de separación que había? Eso era, hermanos, había una gran separación, créame. Era una gran separación.
Y acá en el capítulo 10 tenemos la representación de estos dos grupos. Cornelio representa a los gentiles y Pedro representa a los judíos. Ahí está. Antes de unirlos, nosotros vemos en los versículos del 1 al 8 que Dios le da una visión a Cornelio. De los versículos del 9 en adelante vemos una visión que es dada a Pedro y eso marca la inclusión del pueblo gentil a la iglesia. Desde este capítulo 10 hasta el capítulo 15 de Hechos, todo tiene que ver con la unión de los judíos y de los gentiles. Y si usted quiere llegar a su casa y corroborar lo que yo estoy diciendo, de los capítulos 10 al 15 vemos al gentil incluido en la iglesia. Todo tiene que ver con la unión de los gentiles y los judíos. Más adelante nosotros lo vamos a ver, pero permítame decir algo hasta este punto. En ese momento de la historia, el mensaje es para todos. La puerta de la salvación está abierta de par en par. Y lo único que necesitamos hacer es reconocer que no podemos salvarnos por nosotros mismos ni por cumplir tal o cual cosa. Lo único que nosotros necesitamos es reconocer que necesitamos un Salvador y que ese Salvador ha orquestado un plan que incluye su vida y la mía. Él no hace acepción de personas, como lo vamos a ver más adelante, lo cual es una llamada de atención para nosotros que a veces tendemos a pensar que alguien no es digno de la salvación, lo cual en sí mismo, hermanos, eso es cierto. Nadie es digno de la salvación, pero lo más triste es que eso también lo incluye a usted y me incluye a mí. Ninguno de nosotros es digno de la salvación. Y eso es cierto. Pero lo que aún es más maravilloso es que aún, sin haber hecho nada, sin haber sido dignos de misericordia, el Señor nos salvó. El Señor nos salvó por los méritos de Cristo. Vamos entonces a ver algunos principios que son importantes para nosotros. Y son importantes porque Dios quiere prepararnos. Que si de alguna manera tenemos prejuicios como los tenía Pedro, si de alguna manera también en el caso de Cornelio, si tenemos algunos prejuicios y creemos que con el escuchar o decir que yo oro, que yo algunas cosas, porque religiosamente las hacemos, también puede ser, o el Señor también quiere prepararnos, que no es suficiente con ciertas cosas. Y lo primero que vemos es de cómo Dios prepara al recipiente, y en este caso es Cornelio. Este hombre va a escuchar el evangelio y este hombre va a ser salvo. Este hombre, aún con todas sus limosnas, aún con todas sus oraciones que guardaba rigurosamente a la hora sexta, a la hora novena del día, lo cual son las 3 de la tarde, según la tradición judía, este hombre estaba ahí todo el tiempo. Daba limosnas y todas estas cosas, pero este hombre no conocía a Cristo. Conocía del Dios de los judíos. Sin embargo, también había abrazado esa enseñanza que rechazaba a aquel que había venido. Lo acababan de matar y más adelante lo vamos a ver. Este hombre va a escuchar el evangelio, es convertido, y como ha sido en todos los casos de la historia, de la Biblia, de la iglesia, quien toma la iniciativa en la salvación de las almas, hermanos, es Dios. Porque si nosotros vamos a Efesios, ya lo hemos hecho muchas veces, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Dios es quien inicia la obra salvadora en Cornelio, la inició en usted, la inició en mí.
La inició en Pedro, en Pablo, en Juan, you name it, como dice ahí. ¿Y por qué decimos que Dios es quien había orquestado todo eso? ¿Por qué decimos que Dios es quien escoge a los recipientes del mensaje del Evangelio? Hermanos, este hombre encargado de 100 hombres, leyendo un poco, habían 600 hombres, cada grupo tenía a un centurión a cargo de 100 y ahí se forman todos estos regimientos. Había mucha gente alrededor. Había posiblemente mucha gente que podía ser salva, pero Dios escoge a Cornelio. O sea, ahí está, Dios lo escogió a usted. Dios escogió a Cornelio, Dios lo escogió a usted, Dios me escogió a mí. Y si usted está en Cristo, se ha puesto a pensar, ¿por qué Dios lo escogió a usted? El viernes hablábamos, no tratamos el tema de la ira porque no vino nadie, así que lo dejamos el tema para el viernes. No, mentira. Estuvimos viendo y decíamos y hacíamos un ejercicio. Si estuviéramos delante de Dios, ¿qué le preguntara usted a Dios? ¿Qué le preguntáramos a Dios? Y me gustó una respuesta que me encantó, lo cual creo yo que sería la misma reacción. Hermanos, delante de tanta gloria y de tanta misericordia y de tanta gracia, yo creo que me quedaría callado. Y lo único que haría fuera adorar. Porque ¿qué derecho tiene el barro de cuestionar a su alfarero? Entonces se ha preguntado, ¿por qué yo? Señor, y hay un canto que lo decíamos, Señor, ¿por qué me invitaste a cenar contigo a mí? Si yo estaba muerto, yo te ofendía, vivía de espaldas a tu gloria, a tu santidad. Hermano, Dios está envuelto en escoger a quienes reciben el Evangelio. Hermanos, esta doctrina es altamente rechazada y es fuertemente defendida por las mismas Escrituras. Como dijo Spurgeon, usted puede estar en contra de esta doctrina, pero jamás la va a poder borrar de la Biblia. La doctrina de la elección. Dios escoge a quienes han de venir a Él. Dios está envuelto en quienes reciben el Evangelio. ¿Y cómo no va a estar envuelto si tuvo que matar a su hijo? En Juan 6:37 leemos, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es Dios quien hace esa labor. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, habla abundantemente de eso. Ya cité yo capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Hechos 13:48, como lo vamos a ver, si el Señor nos presta vida y nos lo permite, lo vamos a ver más adelante a partir del capítulo 11. Al llegar al capítulo 13, versículo 48, dice, los gentiles oyendo esto, ahí estamos ya nosotros, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Glorioso evangelio que fue alumbrado para nosotros, hermanos. El capítulo 10, versículo 16 del Evangelio de Juan, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Cesarea
Dejamos por sentado entonces que Dios es quien siempre tiene la iniciativa de la salvación, porque todos caminamos, aunque nosotros, hermano, mire, esto es curioso pensar y esto es, de verdad, esto es, usted y yo podemos respirar, o aquel que está en el mundo sin Cristo, sin dirección, sin propósito en el mundo, nosotros lo vemos hablar, lo vemos caminar, lo vemos respirar, lo vemos, o sea, hacen todo tipo de cosas, pero espiritualmente son cadáveres, como lo éramos nosotros. Esta es la tercera vez que Lucas menciona Cesarea. Felipe estuvo ahí después de haber predicado, dice el 8:40, pero Felipe se encontró en Azoto, y Azoto no era más que otra ciudad costera, al norte de Jerusalén, ahí en el norte de la costa. Después, cuando Pablo tuvo que escapar desde Jerusalén, sus ahora hermanos en Cristo lo llevaron ahí a Cesarea, de donde lo suben a un barco que se dirigió hasta Tarso, 9:30 de Hechos. Ahí nosotros leímos. Cuando supieron los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Segunda vez y luego la tercera vez que la encontramos aquí, y aquí encontramos entonces, después de esa breve introducción, entonces nosotros vamos al versículo 1 de Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Hermanos, cuando dije que solo es la introducción, no crean que me voy a tardar aquí 4 horas. No, tenemos la hora considerada. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y este hombre era piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bajo la autoridad del gobernador romano habían unos 3,000 soldados, entre los cuales había un regimiento italiano, quienes se habían ofrecido como voluntarios para dar su servicio. En este regimiento había un centurión llamado Cornelio, quien estaba al frente de un centenar de soldados. El nombre de este era común entre los círculos romanos, lo cual ponía en evidencia de dónde él era o su ciudadanía. Lucas describe que vivía en un lugar grande con mucha gente a su servicio. Un hombre, tal vez por su carrera militar, muy adinerado, con prestigio, muy conocido, por cierto. Lucas 7 menciona acerca de la vida de un centurión, y ahí nosotros podemos ver que el Señor hace un milagro ahí con el siervo del centurión. No ese es el punto. Pero Lucas acá en Hechos describe que este hombre era alguien que era conocido y era alguien, como dice el texto, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Y por eso decía yo que el Señor ha venido preparando el corazón de este hombre, sin importar lo que él oraba, sin importar la limosna, sin importar toda esa vida religiosa y de cumplir a la ley, todo el judaísmo. Este hombre todavía le faltaba el evangelio. Había conocido la religión judía y todo su sistema y la había abrazado como un temeroso de Dios. Eso era lo que proclamaba el judío, que eran temerosos de Dios. Sin embargo, su estilo de vida no era o no mostraba eso. Por consiguiente, asistía a los servicios religiosos de las sinagogas locales, observaba el día sábado como el día de reposo, observaba la ley judía con lo que tenía que ver con la alimentación, era generoso en contribuir en el aspecto material para la alimentación de los pobres, oraba diariamente en las horas fijadas por el judaísmo. Sin embargo,
no consintió en ser circuncidado, tampoco ofrecía ofrendas de sacrificios. Y de esa manera siguió el ejemplo de muchos gentiles que adoraban a Dios, pero que no eran admitidos dentro de la comunidad judía por rehusarse a estas cosas. Entonces este hombre no vivía su sistema religioso a nivel personal. Lucas nos dice que este hombre compartía con toda su familia las verdades espirituales, con toda su casa, vivía de manera piadosa. Y sería de pensar que por esa misma razón había un soldado que la Biblia dice que era un devoto, tal vez al observar el ejemplo de este hombre. Tenía una fe, podemos decir, genuina en el Dios de Israel, tenía el conocimiento de los preceptos de Dios, además esperaba la venida del Mesías, y ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Entonces no estaba preparado, este hombre tenía todo y entonces estaba todo preparado para oír el Evangelio, para aceptar a Jesucristo como su Señor. Este era un hombre que con todas esas cosas estaba muerto en sus delitos y pecados. Porque de acuerdo a las Escrituras, y ahora yo digo por qué este hombre estaba en esa condición. Porque de acuerdo a las Escrituras, nadie puede ser salvo sin Jesucristo. Nadie. Sin Jesucristo, nadie puede ser salvo. La salvación viene únicamente por creer en el Hijo de Dios y Él es Jesucristo. Este hombre oraba a Dios siempre, responde a la petición de los judíos, y ahí estaba el hombre orando. Entonces Dios escoge a este hombre, Dios responde la oración de este hombre, y Dios prepara a este hombre, y lo hace a través de una visión. Versículo 3, este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Entonces este hombre, mientras este hombre estaba orando a las 3 de la tarde, a 50 millas de donde él está orando, según la tradición, vamos a ver más adelante a otro hombre que también está orando. ¿Quién es Pedro? ¿Se recuerdan en la lectura? Esto nos muestra que cosas grandes suceden cuando la gente está en oración. Hermanos, yo creo que como iglesia, el viernes hablábamos, yo creo que nosotros oramos, pero creo que no oramos como debiéramos orar. Ahí está Cornelio, orando al Dios de Israel, y a 50 millas lejos de él tenemos a otro hombre que le ha dado ha ido a orar y le da hambre, y mientras le preparan algo, Dios se muestra en una visión a él. Y este hombre estaba arraigado en todo lo que él había aprendido desde su niñez. No comer esto, y él empieza ahí a hablar con Dios y le dice: Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca nunca. ¿Y qué le dice él? Es Pedro. Y ahí, como estaba preparando el corazón del recipiente, también estaba preparando la mente y el corazón del mensajero. Mata y come. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Qué pudiéramos decir que Cornelio estaba orando? Pudiéramos argumentar, ¿por qué oraba Cornelio? ¿Está orando para tener más dinero y poder ayudar más a los pobres? Estaba orando para que más soldados fueran devotos como el que ya era devoto, para que más de su familia estuviera cerca del Dios de Israel. ¿Qué pudiéramos pensar? No lo sabemos. Pero pudiéramos pensar que lo que él oraba, conociendo las cualidades que Lucas nos describe de este hombre, pudiéramos decir que este hombre tal vez oraba y le decía a Dios: Señor, dame más de ti. Dios, dame más de ti, quiero conocerte más, dame más luz. Y Dios le muestra más luz. Dios vino a través de una aparición angelical a él.
Versículo 4 del capítulo 10, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? ¿Quién más había expresado estas palabras? Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y Cornelio dice, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es interesante que Lucas dice que este hombre estaba atemorizado y los soldados no están supuestos a tener miedo a nadie. O sea, los militares es gente que se conoce por gente valerosa, por gente sin temor, y este hombre está ahí con miedo y dice que es Señor. Y el versículo 5 nos dice, envía pues ahora a hombres ¿a dónde? ¿Quién estaba en Jope? ¿Se recuerdan quién se quedó ahí? Por muchos días después de haber resucitado a Dorcas. Ahí está Jope. El ángel da instrucciones específicas y le dice el ángel a Cornelio, manda a hombres. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Para qué voy a mandar? Voy a ir yo. Yo quiero ver qué dice este tal Pedro. Pero no, él obedece. Cornelio obedeció, él no fue tal vez como hubiera sido el caso de nosotros. Él creía en Dios y él era obediente. Entonces Cornelio se está preparando para recibir al instrumento humano para llevar a cabo su obra redentora en los gentiles. Y hemos visto hasta acá entonces que Dios lo escoge entre la multitud. Hemos visto que Dios responde a un corazón que le busca, que le ora. Hemos visto también que Dios prepara la tierra con la información correcta, la instrucción correcta. Luego hemos visto que Dios promete más luz a aquel que está deseoso de más luz, y también que Dios pide que actuemos en obediencia y en fe, y eso es lo que hace Cornelio. Mientras todo eso está sucediendo, hermanos, esto es maravilloso. Mientras Dios prepara el recipiente, Dios también está preparando el mensajero. Llegamos al versículo 9 y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y ahí empezamos a ver el relato de Pedro, lo cual vamos a continuar la otra semana, pero quiero que solamente veamos en el versículo 34 y 35, después que vemos todo lo que sucede y que la visión de uno, la visión de otro. Hermanos, yo les voy a confesar algo que creo que no es común que suceda, pero cuando yo leí estos dos versículos, ¿por qué Dios hace tanto? ¿Por qué tanta una visión a uno, una visión a otro, manda a uno si el otro viene y mata y come y todas estas cosas? Cuando en el 33 dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, ahora pues, y esto es lo maravilloso, hermanos, y de verdad, yo lloré cuando leí esto porque, hermanos, ustedes no necesitan que yo les cuente maravillas de nadie. O sea, ustedes y yo lo que necesitamos es escuchar del Evangelio. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esa es la razón por la que la iglesia se reúne. ¿Qué quiere Dios? Y dice el 34, y esto me maravilló. Y otra vez Pedro empieza. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aquella mentalidad que Pedro tenía y aquellas cosas que representaban un obstáculo para él, Dios le hace entender. Y él dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y entonces empieza otra vez a predicar el Evangelio como lo ha hecho en otras secciones en los capítulos anteriores. Y dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahora ya no hay
hay pared intermedia. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ese era el que le faltaba a Cornelio. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. ¿A quién qué? Ahí está. Mataron colgándole en un madero. Cornelio. Eso es lo único que te falta, Cornelito. El Evangelio. No más sistemas, no más paredes, no más divisiones. Cornelio, Cristo te puede salvar. Hermanos, Cristo nos puede salvar, nos ha salvado de la maldición del pecado, de la condenación del pecado. El Señor no hace acepción de personas. ¿Quiénes somos nosotros? Cornelio le dijo en versículo 33, ¿qué quiere Dios? Dios te ha mandado algo, predicanos. Queremos escuchar el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si alguien cree que por la manera en la que fue criado ya tiene la salvación sin rendimiento a Cristo, es un buen momento para meditar. Si alguien, como en el caso de Cornelio, hacía todas las cosas, Dios escuchó la oración de Cornelio y puede escuchar la nuestra también. Vamos a Cristo, hermanos, vamos a la cruz, vamos al Evangelio. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, que nos has permitido abrir tu palabra en esta tarde y que de esa manera, Señor, nosotros podamos meditar, Señor, en lo que significa el ser salvos, el ser hijos tuyos. No basta solo con decir, no basta solo con hablar, es necesario morir a nuestro pecado. Y solo tú lo puedes hacer en nosotros. Yo te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de aquellos que están acá reunidos en esta tarde. Si alguno ha escuchado, Señor, en la red social también, Señor, pedimos que seas tú guiándonos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar reunidos como iglesia, estudiando tu palabra, Señor. Y no nos cansamos de dar gracias, Señor, porque ¿quiénes éramos para que nos invitaras? En el nombre de Cristo, Señor, y para tu gloria, pedimos también por los enfermos, que llegue, Señor, a sus lugares de su enfermedad, a su lecho. Que tú muestres, Señor, tu gran poder, Señor. Si así es tu voluntad en la vida, en la salud de cada uno de aquellos por los cuales oramos. Pedimos, Señor, por nuestro hermano Alejandro. Pedimos, Señor, por nuestro hermano Mauricio.
Pedimos, Señor, por nuestro hermano Johnny. Pedimos, Señor, por cada uno de aquellos que pudieran estar entre nosotros con algún padecimiento físico, Señor. Nos acercamos a ti rogándote por misericordia. Pero por sobre todas las cosas, Señor, si hay alguien entre nosotros que aún presenta, Señor, falta de tu evangelio en el corazón, yo te ruego también que traigas vida espiritual. Te ruego, Señor, por aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Tú sabes quiénes son, nosotros no. Y tú, Señor, que eres el Dios de toda la gracia, el Dios de toda misericordia, concédenos, concede arrepentimiento y que tú puedas dar vida en esta tarde, Señor. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, nosotros oramos en esta tarde. Amén.